Está con nosotros el general José Tizoc, general en retiro de la Policía Nacional del Perú, que ha sido exdirector de la Policía Nacional. ¿Cómo está usted, señor general? Ya, Chema, un gusto ¿Cómo estar le va? contigo. Gracias por haber venido. Oiga, esta cosa de los cambios, cuando hay cambios en la policía, uno comete la osadía de preguntar por qué es el cambio. No, eso es facultad del presidente de la República. Ya, pero no, y siempre esa cosa, y hay toda esta leyenda de sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Hay toda una leyenda que se ha hecho, y ahora han cambiado efectivamente nuevamente a la policía, y mucha gente sospecha un montón de cosas. ¿Qué es lo que Bueno, yo creo que esto se ha vuelto un deporte político, el estar cortando las cabezas en la policía, reformándolas. Ya tenemos 30 años en esta situación de cambios permanentes, de reestructuraciones, y la realidad que vemos pues es vergonzosa, ¿no? No tenemos seguridad ciudadana, no tenemos continuidad en los comandos de la policía, por ende no hay una buena administración, una buena organización, y llegan los mágicos políticos, los hombres inteligentes que saben de seguridad ciudadana y son doctos en la materia, y comienzan a hacer organizaciones nuevas, grupos nuevos, etcétera, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes como policías cuando llega alguna persona que va a hacer la enésima reforma de la policía? Bueno, yo te hablaré de historia. Nosotros, los policías, hemos sido vencedores siempre, nunca hemos sido vencidos en el aspecto operativo. Y considero que es una afrenta permanente, y esa afrenta permanente histórica que hay en la policía, yo al menos como policía en lo personal, no me considero un hijo de la patria, sino un entenado de la patria, porque me para maltratando. Y eso es inevitable, es imposible. ¿Por qué? Porque los gobiernos se han equivocado en su función. Los gobiernos llegan a gobernar para administrar el Estado, no para sentirse dueños del Estado. Por lo consiguiente, las organizaciones del Estado son del Estado, no son de los gobiernos. Y tendrían que pensar bien qué cosa van a hacer en bien del Estado, no en contra del Estado. En estos momentos lo que se está actuando es en contra del Estado, porque están actuando a espaldas, en forma abierta, clara, de cómo ir destruyendo poco a poco a la policía. ¿Y por qué esa función de querer destruir la policía? Porque es la única que en el fondo investiga y llega a la parte, digamos, judicial, lo negativo del país, no solamente la delincuencia, la subversión, el terrorismo y narcotráfico, etcétera, ¿no? Usted está tocando un punto que es muy importante, y que es el rol que tiene la policía con el sistema de justicia. Así es. El sistema de justicia, sin un sistema de justicia independiente, autónomo, equilibrado, etcétera, bueno, no hay democracia de ninguna manera, es una caricatura esto, ¿no? Y ahí la policía es clave. ¿Usted cree que últimamente, en los últimos años, se le ha tratado de restar protagonismo a la policía como el primer capítulo de todo el mecanismo de la justicia en el Perú? Bueno, yo te voy a decir que a la policía se le ha señalado, ya sea periodísticamente, socialmente, como, digamos, la culpable de todos los males que tiene el país. Pero no nos damos cuenta que los operadores de justicia en el país, estructurados en la Constitución, con funciones, son 4. Es la Policía Nacional, el Ministerio Público con los fiscales, el Poder Judicial y el INPE. Pero sin embargo, todas las fallas van hacia la policía. Entonces hay una posición o una mirada perversa del sistema para orientar la culpabilidad a alguien que realmente responde, pese a todas las circunstancias que vive, de limitaciones de instrucción, de manejo, de manipulación política, y de otras índole, de otros aspectos de índole que atacan, pues, ¿no? Estos materiales también, ¿no? Así es. Porque hay un lugar común que es que la gente dice: hice tal denuncia o mandé a tal persona a la comisaría y la policía lo soltó. ¿Creen que la policía suelta a la gente? Bueno, no. Los que sueltan son los fiscales, porque ahora en estos momentos, de acuerdo a la forma de organización de operación de justicia y de administración de justicia, son los fiscales los que intervienen, a tal punto que cualquier intervención individual de un policía ya está considerada como un delito. Sí. Y eso es malo. Eso es malo porque si no tenemos confianza en estas personas, ¿en quién vamos a confiar, no? La famosa moral que se habla, ¿no? De las instituciones, ¿no?
Bueno, el último escandalete que se ha suscitado, en el cual aparece un policía, es el del, ¿cómo le llaman? Chaleco, ¿no? Del Sí. presidente regional de, perdón, del expresidente regional de Junín. Dicho sea de paso, ¿por qué se le llama chaleco? Bueno, viene de la parte del chaleco protector contra las balas, ¿no? Ok. Por eso Ya entendido, el chaleco correcto. antibala dicen chaleco. Gracias. Oiga, y entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo creo que hay un descontrol o hay de repente órdenes subrepticias, ¿Verdad? ocultas para proteger a alguien. Porque no creo que esa persona actúe en forma independiente y en forma individual sin que sepa su comando. Entonces tiene que haber una orden que diga, usted haga esto y punto. Y al final, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Al jefe inmediato? ¿Al que está un poco más arriba? ¿O al director general de la policía? ¿O ahora comandante general? No, pues hay disposiciones de gobierno que a veces contradicen lo que significa la policía para el Estado. Y se toma como una policía política ya. Claro. Y esa es la parte negativa. Un brazo político, ¿no? De seguridad política. ¿Qué capacidad tiene un policía de hacer notar su disconformidad con las cosas? Bueno, Ante el superior, digamos, y ante el responsable político, que es el ministro del Interior. hay mucha diferencia entre ser un castrense, una formación castrense policial y una formación castrense militar, ¿no? Las dos tienen la misma entendido. significado por diferentes vertientes. El policía obedece a la ley. Y el policía que está bien posesionado y sabe de lo que es profesionalmente, tiene que poner los puntos sobre la I a quien sea. Si hay algo que es corrupto, es negativo, tengo que decirlo y tengo que denunciarlo, pese a las consecuencias que pueda sufrir. Pero como ahora los procedimientos legales y la legalidad de defenderse está más sustentada, está más apoyada, creo que no había ningún problema. Si hay un general delincuente o hay un político delincuente, hay que denunciarlo, porque es así, si uno tiene las pruebas pertinentes, tiene que ponerlo. Claro. Tiene que ser así. Bueno, el actual ministro del Interior está envuelto pues en una cosa muy extraña, y es que no había renunciado al cargo de fiscal, o no le habían aceptado la renuncia. Recién se le han aceptado el otro día. Pero ya cometió el delito. Pero claro, porque ha habido 4 días en los que ha estado actuando de manera Ilegal. 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 Es un caso muy raro para el ministro del Interior, nada menos. El problema de nosotros es que aceptamos todo y no le vemos la parte de la legalidad. Cuando algo es ilegal, ¿no? Así se quiera disfrazar, maquillar o desfigurar, es ilegal. Y la ilegalidad tiene que ser sancionada de una u otra forma. No es que ya pasó, borrón y cuenta nueva, esas cosas. Creo que es el punto de quiebre de lo que es la legalidad y la norma, la obediencia a la norma. Entonces, ¿eso qué desarrolla en el país? Anomia. Sí, Y al haber anomia, trae consigo ¿qué? Anarquía. sí, Entonces, claro. esos son nuestros grandes venenos, o sea, nuestros grandes problemas. Yo me imagino, no lo sé, para un policía que hace su guardia, que está en la calle, que arriesga su vida, etcétera, etcétera, que le digan que el ministro, que el jefe supremo, digamos, de esto que es el político, tiene estos comportamientos, no es nada edificante. ¿Cómo me siento yo con un jefe así? ¿O como un ministro así? Entonces hay una pérdida de brújula. No ¿Qué me cosa es gustaría bueno y eso. qué cosa es malo? ¿Qué cosa debo hacer y qué no debo hacer? No ¿no? sabemos. Así es. Ya lo sabemos. Estamos pues en la anomia que La que anomia. hablaba. Ya no hay una distinción entre el bien y el mal, ¿no? Y entonces tenemos este caso. Y luego tenemos los otros casos de ministros, como este polémico ahora, que es el ministro de Trabajo, porque no es el único, sobre el cual pesan cargos muy graves. Claro, dicen que, pero los jueces no han sentenciado, pero ese es otro capítulo. Los cargos graves que pesan han sido denunciados por gente sobre terrorismo y sobre una serie de cosas más. Han salido una serie de pruebas y hay un consenso en la opinión pública muy grande sobre esto. Desde el punto de vista de un policía, ¿qué significa esto? ¿Cómo se siente cuando hay una cosa así? Yo comenzaría por ver al presidente, ¿no? ¿Cuál es la ética y la moral del presidente y cuáles son los principios que defiende como Estado, para el Estado? Él ha sido nombrado por elecciones como administrador general del Estado. Sí. Si esa forma va a administrar el Estado, quiere decir pues que es un mal gerente, que es un mal administrador. Y viene la pregunta que se cae sola.
¿Corresponde o no corresponde que alguien administre de esa forma el país? Y si vamos a poner personas que lamentablemente tienen procesos investigatorios anteriores, no se les ha fabricado ahorita, ni que la policía, ni la policía ha escrito una novela, tiene antecedentes de participaciones terroristas, no se puede disfrazar la palabra con que de repente fue, de repente no fue. Es algo que tiene indicaciones inclusive de compañeros de cédula terrorista que han participado. Yo creo que mientras no se aclare, lógicamente acá dice la ley determinará si hay un juicio, hay una sentencia, no, pero hay un aspecto político de Estado. Es lo que mucha gente el Estado tiene que tener confianza en quien los administra. Y en estos momentos el Estado no tiene confianza en quienes administran. Y la población tiene que tener pues un mínimo de criterio, un mínimo de garantía, de previsión de qué va a hacer el gobierno. El gobierno que sirve al pueblo, en teoría, ¿no? Entonces, claro, mucha gente dice, no, pero hay que respetar la presunción de inocencia. Por supuesto que se respeta la presunción de inocencia desde el punto de vista legal, pero esto es una cuestión política. Porque son cargos políticos. Es igual que lo de la vacancia presidencial que tanto se ha discutido y tanto se ha llevado y traído. Y es que mucha gente dice, no, pero primero que vaya un juicio. Bueno, hay un juicio político, pues, que lo hace el Congreso. Eso es lo legal, eso es lo constitucional. Aparte de la justicia común, ¿no? Dicen que las políticas de gobierno tienen que ser orientadas a crear unas políticas de Estado. Es decir, para todos. Tiene que haber una política de Estado. Porque los fines del Estado, ¿quién es? El bienestar y la seguridad general. Es fines esenciales y básicos del Estado. Si un gobierno, o se va a gobernar un país bajo políticas de gobierno que obedecen a políticas partidarias o ideológicas, estamos mal. Estamos mal porque no todos pensamos igual, no todos somos de izquierda ni de derecha, otros son católicos, cristianos, son de diferentes tendencias y de ubicaciones sociales. Entonces, no se es justo. Y lo que se busca es justamente ser justo, hacer justicia para el pueblo. A mí me fastidia ver cuando ocurre algo y la gente, es un clamor ya popular, justicia, justicia, justicia. Y la justicia se hace con la ley y con jueces probos y fiscales probos y policías probos para tener una sentencia adecuada y que sea justa para la persona. Pero si no sucede eso, vamos perdiendo confianza. No, hablamos de diferencias. Está ocurriendo, lamentablemente, en este momento. Hay encuestas que son tremendas. Y tenemos, comenzando que tenemos varias naciones dentro de una nación. Sí. Si se administra de esa forma, nunca va a haber una congruencia de las naciones a ser la nación peruana. Pues sí, estamos dividiendo. Claro. Divide y reinarás. De repente puede ser. No sabemos bien qué es el Perú. Vamos a tener problemas ahí. Aparte del tema educativo. ¿Usted por qué se hizo policía, señor? ¿Es una herencia familiar? ¿Hay antecedentes? Tuve una cierta orientación familiar, no porque mi padre me orientara, sino porque él era policía. Segundo, estudié en el Colegio Militar León Soprado. ¿En La Perla? De La Perla. En esta época muy húmedo. Así es. Mucho frío. Un lindo colegio, lindas experiencias. Y de ahí salí a estudiar arquitectura. Al año de estudiar arquitectura, encontré que mi verdadera vocación es ser policía. He salido... ¿Por qué se fue a la arquitectura? ¿Qué le atrajo? Porque cuando uno sale de un colegio militar, que es 13 años a 16 años, que yo 16 años recién cumplidos, pierde ese sentido de libertad un poco. Hombre, claro. Y no quieres volver a estar encerrado, pero sin embargo, al año de haber estado estudiando arquitectura, regresé a la escuela cuando mi padre no quería que fuera policía, no quería. Me dijo, es una profesión muy dura, y muy poco, que te va a dar satisfacciones si tú eres buen policía. Te va a dar satisfacciones personales, pero no, satisfacciones sociales, económicas, nunca las vas a tener. Esa es una verdad. Eso le decía su padre. Sí, pero es lindo, es una profesión que si podía volver, tendría que ser policía. ¿Cuándo ingresó usted a la escuela policial? A los 17 años entré a la escuela. ¿Su papá qué le dijo? Mi papá no quería que entre a la policía. Tenía amargas experiencias. Mi papá fue de la primera promoción de invitados de la Guardia Civil. Él era general, tenía 50 años y lo invitaron a retiro. Y yo vi cómo mi padre cuando salió se derrumbó. Era su vida la policía, ¿no? Era un hombre joven. Era un hombre joven. 50, no es nada. Entonces, eso lo frustró y me frustró un poco a mí. Porque yo estaba allá en la policía. Sentí la pena de mi padre y bueno, pues
Lo que al principio fue una pena, después se volvió una fortaleza. Una fortaleza. Una ¿Por qué fortaleza. una fortaleza, señor? Porque hay una lucha permanente. Una lucha permanente de ser un buen policía, Ajá. porque tienes al diablo tentador por todos lados, Me imagino. ¿no? Y tener la satisfacción de no ser igual o no pecar es muy, muy interesante. Es un reto permanente en la vida. Ahora que ha habido estos cambios, los últimos, los enésimos cambios, nadie explica por qué lo hacen. O sea, todo el mundo tiene que aceptar porque es así, dice el ministro. Es una cosa. ¿Qué palabra han empleado, Judy, para esto? ¿Han empleado una palabra? Para no dar explicaciones. Discrecionalidad. ¿Qué clase de castellano entenderán estos señores? No sé, pero ¿cómo? Yo no puedo. Un argumento no puede ser la discrecionalidad. Bueno, es una ¿Por palabra... qué? O sea, es una arbitrariedad en realidad más que discrecionalidad. O es una forma de hipócrita de disfrazar la realidad de lo que se está haciendo, ¿no? La discrecionalidad judicial permite Claro. que delincuentes tengan en la calle, Y sí, claro. porque no pagan deuda. Entonces y la el juez no da discrecionalidad es una mala explicaciones, palabra. Y el ministro no da explicaciones, nadie da explicaciones, se han equivocado de régimen. Esto es una monarquía absoluta. Bueno, usted recuerda cada vez que ha habido cierta, entre comillas, limpieza de la policía, votan un montón de gente y mucha gente dice, es que son corruptos, y no explican eso. O sea, el político vota al policía, o hace una rancia a la policía, o quema ¿cómo se llama? El correlato, La continuidad del orden. de llegada, digamos, Claro. sin dar explicaciones, y entonces todo el mundo tiene derecho a decir que bien están limpiando a la policía. ¿Cómo se sienten ustedes con eso, señor? Bueno, yo lo tomo como lo que es en el país, ¿no? Una falta de cultura, una falta de sentimiento. Somos un país completamente permisivo y tolerante, donde se hacen los atropellos más grandes y pasa como algo normal. Entonces, uno se siente mal. Yo me imagino que los que invitan a retiro se sienten mal, porque hay unas personas que pasan a retiro porque tienen años de servicio, porque ya tienen mucho campo por delante y bueno, ya deben ir a su casa, lo ¿no? legal. Lo legal. Y otros, en plena flor de la vida, como lo que te dijo en el caso de mi padre, lo sacan y lo frustran. Le crean un daño moral, un daño psicológico y un daño con su familia. ¿Tiene usted hijos, señor? Tengo 3 hijos, ninguno es policía. ¿De qué edades son los hijos? Mis hijos ya son ingenieros industriales ya y son. una es abogada. Con policía. Es muy duro, ya lo pasé y pues mi padre fue policía, yo no quería tampoco que mis hijos fueran policía ya. O sea, repetí el plato de lo que mi padre me advertía. Por esta vez lo cumplí. ¿Tiene usted dinero, señor, por una jubilación pletórica, maravillosa, con ¿cómo se llama? Una serie de ventajas? No tengo ninguna ventaja, soy un ciudadano común y corriente que recibe la pensión que el Estado le da por los años de servicio. Tuve un gran reto, que es el reto de mi familia. La mantengo unida, creo que son felices, que se han realizado cada uno. Y ese es mejor que cualquier pensión y cualquier realización material, profesional, ¿no? Tengo una maravillosa esposa, tenemos un excelente matrimonio. Tengo mi madre viva hasta ahora, es un gran premio que me da Dios. No me diga. Y bueno, ¿Qué edad tiene su mamá? Perdón. 95 años Oh, y vivo con ella. ¿qué me está usted diciendo? ¿Y qué tal está de salud la señora? Bueno, ya los años avanzan, son 90, no 95 años. sufre de ninguna enfermedad. Es un poco de la parte mental, ¿no? Evidentemente, 95 existe el Alzheimer, ¿cómo se llama? Bueno, la cuestión que hay un envejecimiento cerebral. Ya. Y ese es el producto de la vida y los años, ¿no? La demencia. La demencia senil, pero no es ninguno, No es es ninguno, envejecimiento cerebral lo que tiene ella. Ya, bueno, estamos en la Se olvida algunas cosas, estamos se en la acuerda, pero naturaleza, claro es que feliz, es lo principal. sí. ¿Usted qué edad tiene? Yo tengo 70 años. Oye, se ve que usted ha hecho buenas planchas en el Colegio Militar Leoncio Prado. Ha hecho planchas, pesas, todo. 70 años, no parece. Lindo colegio. No parece de ninguna manera. O está aplicando un criterio de discrecionalidad para decirle edad.
Bueno, el secreto es como el tuyo, ¿no? Tener la mente en funcionamiento, hacer mucho ejercicio, caminar sobre todo, y sobre todo interesarse por la realidad, no ser hipócrita con uno mismo y ver las cosas como son y criticar lo bueno y criticar lo malo, ¿no? Eso cuesta sacrificios a veces. Así es. Bueno, otro día hablaremos más sobre este tema. General Tizó, gracias. Gracias a usted. Muy amable. Nos vamos ahora.